sus sesiones. Y lo que pasa es que la semana que viene, si le damos contratos, no sé cómo, por ahí les mandamos, estoy pensando en voz alta, podemos después de la clase de contratos armar un trabajo práctico, no para que lo entreguen, pero que si hacemos un Zoom en el medio, quienes quieran venir al Zoom con el trabajo ese hecho de manera optativa, lo puedan chequear sus respuestas y las podemos razonar en conjunto. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda más? No. Ok. Para los que entraron más tarde, me disculpo nuevamente, ¿sí? Yo puse esta modalidad de Zoom previa consulta al ONDAV cuando parecía que iba a haber paro, y después me metí a una clase y salí como a las 8 de la noche, 9, 8 y media, hasta que agarré el celular, y ya no quería cambiar la modalidad porque me dio miedo que alguien se perdiera un mensaje del medio. Así que por eso nos quedó la clase por Zoom. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint para hablar del tema restitución, que recién vi que todavía no lo subimos al campus, pero después se lo subo, ¿sí? No se preocupen. Bueno, para hablar del tema de la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, ya que vamos a tomar toda la clase para eso, pues está bueno, pues vamos a poder entrar un poco más de detalle. Lo primero que les voy a decir es que es una temática que, a diferencia de otras temáticas de nuestra materia, hay mucho caso práctico, ¿sí? Mucho caso práctico, me refiero a mucho fallo, mucha contienda judicial. En algunos otros temas de nuestra materia nosotros les fuimos dando fallos que por ahí parecían viejos, o más antiguos, por decirlo de alguna manera, porque nos parece que ilustran bien las problemáticas. En temática de restitución internacional de niños, el acervo jurisprudencial es mucho más grande. Esto lleva a que sea una cuestión que es de mucha actualidad, que es muy debatible. Vamos a tratar de debatir hoy un poco los temas y debatir como para poder llevarnos una noción de la complejidad que tienen los casos de restitución por los intereses que hay en juego y la protección de los niños y niñas en esta situación. En la UBA nosotros damos un curso de restitución internacional de niños que dura 2 meses en grado. No en posgrado, es optativo, pero dura 2 meses. Con lo cual tampoco es que es un montón, una clase de las nuestras que son largas para hablar del tema. Con lo cual les sugiero, les recomiendo y les pido encarecidamente que, por más que hoy trabajemos el tema en profundidad, para la preparación de las instancias de evaluación y demás, no se queden solo con lo que nosotros veamos o con el PowerPoint, que va a parecer un tema muy accesible y muy fácil porque es de niños, pero después sentarse y expresarse en estos términos tiene una dificultad. Entonces, por eso les sugiero que lean el material bibliográfico que pusimos en el campus y que está en el link de lectura, ¿sí? Es el mismo igual, me parece. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros en general los abogados de hace mucho tiempo, hay una costumbre de llamar o de nombrar a las personas menores de edad como menores. Y la realidad es que en el paradigma de la niñez, en la actualidad, no corresponde más referirse a los niños o a los menores de edad como menores, sino como niños, o como niños, niñas y adolescentes, o como niños y niñas, o como niñes, o como cada uno los quiera llamar, pero en general la categoría menores tiene una connotación un poco peyorativa o un poco que deja a los menores de edad en una posición más objetivizada, como si fuesen objetos, que es subjetivizada como corresponde al paradigma actual de la niñez. Entonces, a medida que nos podamos referir a niños o niñas, niños o lo que quieran, es lo que se recomienda. Después cada uno elige cómo lo quiere llamar. Luego vamos a hablar de esta problemática, que es la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, que vamos a hablar de estos casos en los que una familia que vive en un estado, un niño que vive en un país, es desplazado sin la autorización de unos progenitores y sin la venia judicial a otro país. O bien es desplazado con la autorización del otro progenitor o con la autorización judicial, pero vencido el plazo que duraba esa autorización, no regresa al estado donde tiene su residencia habitual o su centro de vida. Entonces vamos a ver a lo largo de esta clase que
la convención que regula este tema en el ámbito de la Conferencia de la Haya, la Convención de la Haya sobre sustracción internacional de niños. La convención que regula este tema en el ámbito interamericano es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Niños, pero que en ambas convenciones se van a referir a estos traslados, incluso en la Convención de los Derechos del Niño, o retenciones ilícitas. Es decir, vamos a hablar de un ilícito que se produce con este cambio de residencia habitual del niño de manera inconsulta o sin autorización del otro o la otra progenitora. Entonces, este ilícito al que nos vamos a referir el día de hoy es un ilícito que lo vamos a ver desde el plano civil, porque es una situación que se produce de manera intrafamiliar. Entonces, solo vamos a hablar del ilícito desde el plano civil, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que bueno, vamos a arrancar y vamos viendo, ¿sí? Les comparto el PowerPoint para que lo tengan ahí a la vista. Entonces, vamos a hablar de una situación que afecta a niños, niñas y adolescentes. Y vamos a ver que, ya sea que nos toque en estos casos, estamos interviniendo en un caso, representar a la mamá o representar al papá de un niño o representar a quien fuera en estos procesos, lo más importante es que tengamos en cuenta que siempre tenemos que tener el foco en los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este flagelo que se conoce como sustracción internacional. Por eso vamos a partir de un enfoque centrado en los derechos de los niños. Y recordar que la Convención de los Derechos del Niño, tanto en el artículo 9.3 como en el artículo 10.2, establecen la obligación de los estados de respetar el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo y relaciones periódicas con ambos progenitores, aunque vivan en distintos estados. Es decir, vamos a proteger el derecho que tienen los niños y las niñas a tener esta relación y este contacto periódico con la mamá y con el papá, y hablo de un matrimonio heterosexual como para ejemplificarlo de manera abstracta, pero podrían ser con sus dos mamás o con sus dos papás, o lo que en el estado donde vive el niño se considere que es familia, o que detentan la responsabilidad parental, de modo regular. Entonces, en cualquier caso, el derecho que estamos tratando de restablecer es el derecho de los niños y las niñas, ¿sí? Además, vamos a ver que se pone en juego el derecho al interés superior del niño o el principio del interés superior del niño, que dentro de un ratito vamos a ver que tiene una connotación particular en los casos de restitución. ¿Cuál es el alcance del interés superior del niño que se entiende por el interés superior del niño en un caso de restitución? Y en este sentido vamos a ver que el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, si bien vio la luz en 1989 y la Convención de la Haya era de 1980, las dos se fueron elaborando en la década de los 70. Y la propia Convención de los Derechos del Niño nos dice que los estados asumen el compromiso de adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero. Y el propio artículo 11 dice que la manera de lograr de concretar esta lucha contra este flagelo es promover la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o adherir a acuerdos ya existentes. ¿Por qué dice acuerdos ya existentes? Porque ya existía la Convención de la Haya en 1980. La Argentina cumple con esta directiva, el artículo 11, en 3 fuentes internacionales, ¿sí? Que es lo que constituye el hard law de la sustracción internacional de niños en la fuente internacional en nuestro país, ¿sí? Entonces, tenemos en primer lugar la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980, ¿sí? Esta convención, fíjense que a la actualidad, y desde el año 22, que fue la última de las ratificaciones, nos vincula con 103 estados, o la Argentina incluida, somos 103 estados los que vinculamos por esta convención. Es decir, que esta convención establece un mecanismo para la pronta restitución de los niños al estado del que fueron sustraídos, que si cualquier niño de esos 102 estados es desplazado a la Argentina
o un niño de la Argentina es desplazado a cualquiera de esos 102 estados, se va a aplicar o debería aplicarse el mismo procedimiento para su restitución, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es tratar de profundizar en este mecanismo de restitución y vamos a ver cuál es el deber ser y también vamos a ver qué pasa en la realidad, que lamentablemente no se aplican los convenios como deberían ser, pero no tener convenios sería mucho peor y dejaría a los niños y niñas en una situación mucho más vulnerable que la que actualmente tienen, ¿sí? Y les adelanto por qué, entre muchos o variados motivos, el peor motivo por el que no se aplican bien las convenciones de restitución es por las demoras que insumen los procesos judiciales en los países. Si nosotros vamos a ver que este mecanismo de restitución está ideado y pensado para que los niños sean restituidos a los estados donde tenían la residencia habitual antes de este flagelo en 6 semanas, sabemos que un caso en la Argentina que vaya a primera instancia, a la Cámara de Apelaciones, a la Corte de la Provincia de Buenos Aires o cualquier corte provincial y a la Corte Nacional, nunca va a tardar ni cerca de las 6 semanas, ¿sí? Y estas demoras repercuten en la vida de los niños que empiezan a desarrollarse en nuevos países. Estas demoras repercuten en que si los niños empiezan a desarrollar en nuevos países van a mantenerse todo el tiempo en un estado de incertidumbre sobre si van a ser restituidos o no, y esto genera una inestabilidad emocional muy importante en la vida de los niños y las niñas que los afecta enormemente. Entonces, este es un verdadero desafío o el mayor de los desafíos que vemos a lo largo de los años en los casos de restitución. Bien, luego tenemos además la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que se elaboró en el ámbito de la CIDIP en el año 1989. Está en vigor en 14 estados. Pero fíjense que estos 14 estados que son parte de la Convención Interamericana también son parte de la Convención de La Haya. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, que son muy estudiosos y estudiosas, y se acuerdan de lo que estudiaron para el primer parcial. Si tenemos una convención, un caso, por ejemplo, ¿no? Que sea Argentina-Paraguay, y tanto Argentina como Paraguay son parte de la Convención de La Haya y de la Convención Interamericana, y que el caso entonces va a caer bajo los ámbitos de aplicación tanto del Convenio de La Haya como de la Convención Interamericana. ¿Qué convenio se aplica al caso? La Interamericana, porque es posterior. ¿O la última? Esto se denominaba el conflicto de convención, ¿sí? ¿Cuáles eran las reglas para solucionar el conflicto de convenciones? ¿Se acuerdan? Uno es esa, la ley o el convenio posterior está por sobre el anterior. ¿Pero qué más? Que la interamericana es más específica, es más cercana. Especial por sobre general, pero igual hay una regla anterior a estas que estamos diciendo. ¿Cuál es? Que también surge de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. ¿Recuerdan? Alguien tiene abierto el micrófono. Muy bien, Matías, exacto, ¿sí? En la propia convención puede decir, ¿sí?, cuál es el orden de prelación para estas convenciones. Y justamente el artículo 34 de la Convención Interamericana nos dice que si un caso cae tanto bajo la aplicación de la Convención Interamericana como de la Convención de La Haya, se aplica la Interamericana. ¿Sí? Bien. Igualmente, cabe recordar que la Convención de La Haya y la Interamericana tienen un esquema de cooperación, los dos mecanismos son muy, muy parecidos. Es más, que en la clase de hoy, cuando digamos la convención, voy a referirme a las dos, salvo que marque la diferencia, pero las dos tienen el mismo esquema de cooperación. Y finalmente tenemos un convenio bilateral Argentina-Uruguay que en la práctica no tiene aplicación, ¿sí? O sea, si los casos con Uruguay se tramitan por la Convención Interamericana, porque es del año 80 y tiene un esquema de cooperación distinto de las otras dos que están más aceitadas, ¿sí? Bien.
cuanto al hard law. Fíjense lo que pasa con el soft law. Todo este soft law que voy a mencionar ahora, y lo voy a mencionar por arriba, porque después ustedes van a leer la bibliografía, está disponible en la página de la Conferencia de La Haya, como mucha otra información sobre este tema, si es que les interesa. Por un lado, tenemos un informe explicativo que elabora la profesora Pérez Vera, en el que explica cuál fue la discusión que se llevó adelante cuando se elaboró la convención. Eso sirve mucho cuando uno tiene que interpretar las normas de la convención, que fue lo que se discutió en ese momento. Por otro lado, tenemos guías de buenas prácticas. Ustedes fíjense que la Conferencia de La Haya no se ocupa únicamente de elaborar convenciones, sino que va estudiando cuál es su aplicación práctica, cuáles son las dificultades que trae la aplicación práctica, cuáles son los desafíos. Por ejemplo, en una de las oportunidades se reunieron los miembros de la Conferencia de La Haya y advirtieron que las convenciones de restitución no tienen disposiciones de cómo se ejecutan las órdenes de restitución. Entonces, ¿qué sucedió? Se elaboró una guía de buenas prácticas con la experiencia de distintos jueces de distintos países del mundo sobre cómo ejecutaron órdenes de restitución. Como ustedes saben, los instrumentos de soft law no son vinculantes, pero sirven de gran ayuda para los jueces y las juezas, al momento de resolver casos, tomar esta especie de consejos o experiencia de otros profesionales, de otros magistrados que pasaron por esa circunstancia. ¿Se ve? Dentro de estas guías, la última guía es del año 2020 y se refiere a la interpretación de una de las excepciones para la restitución, que es la excepción de grave riesgo, de la que vamos a hablar en un ratito. ¿Ok? Luego tenemos otra fuente de soft law, y entre estas fuentes tenemos una ley modelo de procedimiento, tanto para la Convención de La Haya como para la Interamericana. ¿Se acuerdan lo que es una ley modelo? No. ¿Me tengo que acordar? Lo hablamos cuando vimos soft law. ¿Se acuerdan? No. La ley modelo es un modelo de ley, ¿sí? Entre muchos expertos de la región latinoamericana, lo de advertir por largos años que uno de los mayores desafíos era las demoras en los procedimientos, se elaboró una ley modelo, es decir, un modelo de ley para regular el proceso de restitución internacional de niños. Y se dejó a disposición de los estados latinoamericanos para que cada uno considerara que podía tomar de esta ley modelo para aplicarla en su propia jurisdicción y elaborar leyes de procedimiento. Si todos los estados sancionamos leyes de procedimiento a semejanza de la ley modelo, todos los estados regularíamos el proceso de restitución de manera similar. Algunos países lo hicieron, por ejemplo el Uruguay. Uruguay tiene ley modelo. Por ejemplo, una de las cuestiones que propone la ley modelo es que las decisiones de restitución sean revisables por una sola instancia de apelación, es decir, primera instancia y Cámara. Uruguay tomó esa sugerencia de la ley modelo, entonces resuelve los casos mucho más rápido, ¿sí? En Argentina todavía no tenemos una ley nacional de procedimiento, algunas provincias tienen, ahora les voy a mostrar en un ratito cuáles, pero es muy difícil en Argentina tomar esa disposición porque tenemos un sistema constitucional que garantiza la vía extraordinaria, por más de que haya dos instancias. En la provincia de Córdoba, que tienen una ley de procedimiento, por ejemplo, ellos tienen de la primera instancia, la instancia ordinaria de revisión es la Corte o el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba. Y después va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se recurso extraordinario. Entonces, fíjense que un poco acorta el procedimiento, ¿sí? Ahí se ahorran un par de añitos, ¿ok? De vuelta, no es vinculante la ley modelo, pero puede servir para resolver un caso de manera más rápida, ¿sí? Bueno, y ahí tienen otras cosas que después ustedes las ven. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Sí? Tenemos regulada la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en la fuente interna también. Y cuando se sancionó, se elaboró el Código Civil y Comercial de la Nación, hay quienes dijeron, hay un solo artículo para todo el problema de la restitución. Pero vamos a ver qué propone este artículo. ¿Quién sería tan amable de leer el primer párrafo del artículo 2642?
2642. Bueno. Sí, quien quiera. ¿Sí? Principios generales y cooperación. En materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. Bien, muchas gracias, Flavio. ¿Qué nos dice hasta ahí el artículo? Lo primero que dice, hasta esa coma bien pronunciada que hizo Flavio, ¿qué es? ¿A qué le suena? Una norma de policía. A que hay que tener en consideración lo que digan los convenios internacionales. ¿Por qué? ¿Hay que tener en consideración, dice, o es mucho más contundente lo que dice? No, dice rigen, profe, rigen las convenciones vigentes. Bien, ¿por qué rigen las convenciones? ¿Qué jerarquía tienen? Son superiores. Constitucional. En materia de esos sustracciones, ¿Qué jerarquía tiene la fuente internacional por sobre la fuente interna? Es Superior. superior a las leyes. Ok, o sea, todo ese primer párrafo, otra vez, señor juez, no se olvide de la prelación normativa. Primero fíjese si no hay una convención internacional. Y si no, aplica el código. ¿Ok? Entonces, cuando justificamos la fuente en temas de restitución es 75, inciso 22 de la Constitución y 2642. ¿Se ve? Bien. ¿Y qué nos dice? Si hay fuente internacional, aplique la fuente internacional. Y si no hay fuente internacional, ¿qué tiene que hacer? Aplicar el código. ¿Pero cómo? ¿Qué nos dice el artículo? Adaptar al caso los principios contenidos en los convenios para asegurar el interés superior del niño. Bien. O sea, tenemos que igualmente aplicar la lógica de los convenios, ¿sí? Y fíjense que dice la palabra principios, y con esa palabra principios se refiere tanto a los instrumentos de hard law, es decir, a las convenciones, como a los instrumentos de soft law, todo lo que vimos recién. ¿Ok? Pero fíjense que entonces aquellas personas que decían un solo artículo para la restitución, sí, un artículo que te trae todo lo que dicen las convenciones, ¿sí? Flavio o quien quiera leer el segundo párrafo, por favor. Si tienen alguna duda o quieren que repita algo, me piden, ¿eh? Si no, yo se lo... No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés, Verónica? ¿Por qué son vinculantes también? ¿Por qué hay que darle, hay que seguir los pasos de los soft law si no son vinculantes en realidad? El viernes, ¿sí? Porque acá el legislador está diciendo que se aplican esas lógicas. Dice, se aplican, hay que tratar de adaptar el caso, no dice que son impositivas ni le da fuerza vinculante. Está diciendo el juez que procure resolver según los principios de los convenios. No le está diciendo, no está aprobando como si fuese el Congreso. ¿Se ve? Gordi, anota. Verónica. No me acuerdo qué vendí yo, ¿viste? Vos anotaste lo que vendiste. Sí. Los condimentos. Bien. O sea, aunque no sea vinculante, si el legislador lo sugiere o lo menciona por el interés superior del niño, hay que seguirlo todo lo que haya sobre esa el viernes pasado. materia. Exacto. El viernes Bien. también ¿Flavio? vendí el cacho de basura, ¿te acordás que vendiste vos? Sí. El último no. El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño, niña o adolescente, fomentando la solución en que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. Que corte. Bien, ¿Sigo? gracias. Un minuto. Fíjense que esto que dice acá, el segundo párrafo, no está en los textos de la convención. Entonces esto es un agregado muy importante. Porque vamos a ver que
surge de las convenciones el principio o el deber de ordenar la restitución de los niños que son sustraídos ilícitamente. Pero el juez no se va a desentender y va a decir, bueno, devuelvas el niño al otro país y punto. Sino que tiene que ocuparse de que la forma en que sea devuelta sea una forma segura para ese niño o adolescente. Entonces, tal vez, imaginemos que en el caso se alegó que el niño era maltratado por su padre en el otro país, pero no se llega a probar con la exigencia que vamos a ver que requieren los convenios para no restituir. Pero al juez le quedan ciertas dudas. O sabe que hay una autoridad judicial en el otro estado que va a proteger al niño, pero lo que quiere asegurarse es que, por ejemplo, aunque va a ordenar la restitución, que en el otro estado ese papá y ese niño no se vean a solas hasta que no intervenga ese juez en el otro estado. Entonces ahí va a disponer una medida para el regreso seguro. ¿Se ve? La va a disponer y va a necesitar el ok del juez del otro estado, porque como sabemos, el juez argentino no tiene imperio para hacer cumplir esto en el otro país. Entonces se da una trama de cooperación en todos los procesos de restitución. Y además dice, aunque haya tenido, el legislador nos dice, aunque haya habido muchos años de litigio y los padres no se hayan puesto de acuerdo, si se pueden poner de acuerdo para la etapa de ejecución, esto es muy bienvenido, porque lo último que queremos es que al chico o a la chica venga la policía a buscarlo para ejecutar coercitivamente una orden de restitución. ¿Se ve? ¿Seguimos? Entonces, perdón, cumplimiento voluntario es esto, que las partes se pongan, los padres, las madres o lo que sea, se pongan de acuerdo para la restitución, que se intenten poner de acuerdo, digamos, que procuren hacer una audiencia a ver si se pueden poner de acuerdo cómo se restituye. Incluso en estas audiencias, muchas veces, por ejemplo, la realidad es que, ahora lo voy a contar en un ratito, pero lo digo ahora, digamos, hoy en día la mayoría de los casos, el 94%, no, perdón, el 75% de los casos, las sustractoras son las mamás. Y en muchos de estos casos alegan que sustraen porque se están huyendo, digamos, de una situación de violencia de género. Ese es el cuadro de hoy en día. Y además, la mayoría de los casos no se dan por sustracción ilícita, sino por retención. Van con autorización al estado de los que son originarias y después deciden no volver. No son todos los casos, pero la mayoría. Entonces, tal vez, dentro de esta audiencia que se haga para el cumplimiento voluntario de la solución, el papá se compromete a que le va a alquilar un departamento para que vivan la mamá y el niño, que no sea el mismo lugar donde vivían con él, o le va a pagar un abogado, o se hace cargo de que va a pagar un abogado para defender a la mamá en el otro país. Digamos, son distintos tipos de acuerdos que se pueden llegar en ese contexto, ¿sí? Con todos los cuidados que uno tiene que tener a estos compromisos de buena fe. Porque la buena fe, ya sabemos, con lo que la buena fe no me voy a poner a debatir sobre eso, ¿no? Pero se entiende, van a entender pocas palabras. Sí, Verónica. Sí, Nieve, la diferencia entre sustracción y lo otro que dijiste recién, que no... retención, una es que... ahora lo vamos a volver a ver. Estoy medio poniéndonos en contexto por ahora, ¿sí? La sustracción es cuando se sale sin la autorización del otro progenitor, y la retención es cuando se va al otro estado con una autorización, pero vencido el plazo de la autorización, se retiene de manera ilícita. Es decir, el traslado es lícito, la retención es ilícita. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y tenemos un tercer párrafo, Flavio. Sí, a petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente. Bien, gracias. Entonces, fíjense que esto también es algo que no traen las convenciones, vamos a ver en un rato, que es, imaginemos un niño o una niña que tenía su residencia en la Argentina y su mamá lo desplazó ilícitamente a otro país. Para poder volver a la Argentina, tal vez necesite que sea el juez argentino
el que tome una medida de protección antes de que el niño vuelva. ¿Sí? En general las medidas se toman cuando los niños están en el país. Pero acá puede ser el juez argentino el que tenga que garantizar el regreso seguro de un niño que está en el extranjero y va a regresar a la Argentina. Entonces, esta parte del artículo 2642 habilita a los jueces argentinos a esta circunstancia. ¿Se ve? Y además, tenemos una fuente soft law, que ya la hemos utilizado cuando estudiamos fuentes, que es un protocolo de actuación que elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017. Como no hay ley de procedimiento, vemos que la Corte dijo, bueno, hasta que haya ley de procedimiento voy a hacer un soft law, o una especie de guía o de consejos para jueces, para funcionarios, para cómo desenvolverse en caso de restitución, para que no demoren tanto, ¿sí? Y eso es un buen insumo, ¿ok? Acá en este cuadrito, yo pues se los paso, no me voy a detener ahora, están las provincias que sancionaron leyes de procedimiento o incluyeron en sus códigos procesales de familia en general normas relativas al proceso de restitución. Esto no es exhaustivo, pero bueno, estas son algunas de las provincias. La provincia de Buenos Aires tuvo varios proyectos de ley sobre esto que no vieron la luz. El proyecto ese de Código Civil Comercial y de Familias que hubo hace un par de años tenía un capítulo que para mí estaba muy bueno sobre este tema, pero bueno, tampoco vio la luz. Y en la actualidad hay 2 proyectos de ley en el Congreso de la Nación con una aspiración a tener vocación para regir en todo el país, pero bueno, siempre hay una dificultad, ustedes saben, con las cuestiones procesales para ver si el resto del país las va a aceptar para que rijan en todo el país o si lo van a considerar como una cuestión procesal. Pero en definitiva el fundamento es que como es una cuestión que tiene que ver con la regulación de un proceso que está en una fuente internacional, eso le daría la naturaleza federal. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, algo de todo lo que dije hasta acá? Las personas que no tienen camarita y no las podrá sentir, ¿me siguen? ¿Se sigue bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, muy claro, gracias. Buenísimo. Pero por favor, pregunten o interrumpan. Bien. Bueno, entonces, hecha toda esta aclaración previa de 1 hora, no sé cuánto, ahora sí vamos al mecanismo, ¿sí? Pero teníamos que tener un contexto para eso. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo o el esquema de cooperación que proponen las convenciones. Nosotros vamos a ver en este cuadro, como hacemos en el pizarrón cuando estamos en el aula, representados 2 estados, ¿sí? Un estado, que es el estado donde el niño o la niña o los niños o el grupo de hermanos o lo que fuera tienen su residencia habitual, que dentro de un ratito vamos a ver qué es la residencia habitual, pero en principio podemos decir que es el lugar donde los niños y niñas tienen su centro de vida, donde tienen un sentido de pertenencia, donde van a la escuela, donde tienen sus amigos, y ese es el estado donde los niños viven, ¿sí? Donde tienen su centro de vida. Todos esos 103 estados que somos parte de la Convención de la Haya y los 14 estados que somos parte de la Convención Interamericana, estamos de acuerdo que los jueces más próximos para decidir cuestiones en la vida de estos niños cuando los padres no se pueden poner de acuerdo son los jueces de ese estado, que son sus jueces más próximos del lugar donde ellos viven y donde tienen su centro de vida. Entonces, en todas las cuestiones que los padres no se puedan poner de acuerdo, serán los jueces de ese estado los que deban decidir estas cuestiones. Cuando se produce la sustracción ilícita, dijimos que alguno o alguna de las progenitoras decide desplazar el niño o a los niños a un estado que lo vamos a denominar estado de refugio, ¿sí? Puede ser que ese desplazamiento, como decíamos antes, se produzca sin la autorización de este progenitor que queda en el estado de la residencia habitual, y entonces es un desplazamiento ilícito, o puede suceder que haya una autorización para ir a pasar la Navidad y las fiestas, por ejemplo, a un periodo de vacaciones, y que cuando termine ese periodo acordado, ese progenitor o progenitora que sustrajo diga, no vamos a volver, los niños no van a volver, y entonces lo que fue un traslado lícito se convierte en una retención ilícita. Vero, García Lupi, ¿estamos? ¿Quedó aclarado eso? Sí, estoy
tratando de anotar y de pensar. Ok. Si no me preguntás, lo volvemos a ver, ¿sí? Ok. Entonces, lo que sucede en el esquema de cooperación que tiene estas convenciones es que no es apropiado que ese progenitor o progenitora que sustrae elija de manera unilateral dónde van a vivir los niños ni quiénes van a ser las autoridades competentes para entender en los problemas de la vida de estos niños. Entonces, lo que proponen estos esquemas de cooperación es que los niños deban ser prontamente restituidos al estado de su residencia habitual. Y no vuelven a ese estado para vivir en ese estado, no vuelven a ese estado para vivir junto con ese progenitor que ahora pide la restitución, sino que vuelven a ese estado para que sea el juez naturalmente competente el que resuelva dónde van a vivir los niños y con quién. ¿Se ve? Imaginemos que en este cuadro que ustedes ven acá, el estado de la residencia habitual es España. Y vinieron de vacaciones a la Argentina por un plazo determinado de tiempo, y la mamá decide no volver y anota a los chicos en un colegio en Argentina, ¿sí? Puede ser Paraguay, cualquier país, digo España porque es el primero que me viene a la mente. Entonces, los chicos empiezan a ir al colegio en este estado de refugio, y lo que dicen las convenciones es, cuando el papá pida la restitución, para que los chicos vuelvan al estado de su residencia habitual, las autoridades del estado de refugio, las argentinas, las autoridades judiciales argentinas, deben ordenar la pronta restitución. ¿Por qué pronta? Porque cuanto más rápido los restituyan, los niños van a volver a una situación casi idéntica a la que tenían al momento de ser sustraídos o retenidos. ¿Por qué? Que si la restitución no es pronta, los niños van a empezar a desarrollar un nuevo centro de vida en el estado de refugio y entonces se van a ver sometidos a un nuevo desarraigo sumado a todo ese tiempo de incertidumbre sobre si van a ser restituidos o no. Entonces el deber ser de las convenciones es la restitución tiene que ser pronta para volver al estado anterior, al statu quo anterior, dice nuestra Corte, que tenían antes de del desplazamiento ilícito. ¿Hasta acá se siguen? Profe, ahí me perdí, porque no es que el juez más próximo al niño es el de la residencia habitual. Ahí no tendría, en este caso... Está bien tu pregunta, Verónica, está bien, pero vos fíjate que vamos a ver ahora en un ratito cómo es el proceso de restitución que se va a llevar adelante en el estado de refugio, y el juez que va a poder escuchar al niño, que va a poder hacer una pericia sobre el niño para analizar si lo va a restituir como es... La convención dice, las convenciones dicen, hay un deber de restituir salvo que se prueben 4 excepciones que prevén los convenios. En esos 4 casos puede no restituirse. Esas excepciones son taxativas y de una interpretación muy restrictiva, ¿sí? Todos esos la Corte los multiplica por 1.000.000, ya les voy a contar, ¿sí? Entonces, si en ese estado hay que llevar adelante el proceso de restitución, que solamente se trata de decidir si los niños van a ser restituidos o no. El proceso de restitución debería concluir con un restituyase, salvo que se prueben alguna de las 4 excepciones. Entonces lo que vemos, lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se resuelve un caso de restitución, y todos los problemas que ustedes razonen dentro de lo que es la restitución, tienen que tener en cuenta esta línea punteadita que ustedes ven acá entre estos 2 estados, que lo que intenta demostrar es que va a haber una distribución de competencias. ¿Para qué es competente el juez del estado de la residencia habitual y para qué es competente el juez del estado de refugio? El juez del estado de refugio es competente para decidir si procede o no la restitución, solamente, ¿sí? Pero tiene prohibido, por el artículo 16 de las 2 convenciones, decidir sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre el derecho de lo que es la responsabilidad parental, dónde va a vivir el niño y con quién. Esas cuestiones de fondo, de custodia, que es lo que llama la convención, son competencia únicamente de los jueces del estado de la residencia habitual. Entonces, fíjense cómo se distribuyen las competencias.
¿sí? El juez del estado de restitución, tenemos que pensar el proceso de restitución como si fuese una especie de medida cautelar del proceso de custodia o de responsabilidad parental desde la residencia habitual. Vos le pedís al juez que te lo restituya para poder resolver el fondo de la cuestión. Pero lo único que puede hacer el juez del estado de refugio es resolver sobre la restitución. Ahí, Vero, ¿completó un poco la lógica? Sí. Bien. Muy bien. No. Bueno, entonces, fíjense, dale un ratito a la lógica y va a aparecer. Entonces, el juez del estado de refugio tiene competencia limitada para la restitución, debe decidir muy prontamente, porque si no, no sirve el proceso de restitución, y no se puede inmiscuir en cuestiones que tengan que ver con aspectos que resuelven la responsabilidad parental. Es decir, el juez del estado de refugio no puede decidir dónde va a vivir el niño y con quién. Entonces, si hay una excepción a la restitución, que la vamos a ver en un ratito, solo va a poder analizar si se cumple esa excepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no va a servir de nada más que para perder el tiempo que el juez del estado de refugio haga una pericia para determinar si el niño va a vivir mejor bajo el cuidado de la mamá o bajo el cuidado del papá, o si va a vivir mejor en España o si va a vivir mejor en Argentina, porque esa es una cuestión que no puede decir el juez argentino. El juez argentino solo puede decidir si restituye o no. ¿Ok? Entonces, tiene que ver bien qué prueba va a producir, porque además de que esa prueba no le va a servir para resolver la restitución, va a perder el tiempo. Le va a llevar un tiempo que es lo que no debe perder. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Perdón, pregunta. Entonces, la única prueba que el juez del estado de refugio tiene que tener en cuenta son estas 4 excepciones. No más que eso, para la restitución. Perfecto. Es muy acotada la prueba, es muy acotado el ámbito de conocimiento, todo es muy acotado. Se supone que es como una cautelar urgente, todo tiene que suceder rápido, ¿sí? Bien, la finalidad de las convenciones, entonces, es restituir inmediatamente a los niños trasladados de manera ilícita. Cuando dice menores en el PowerPoint es porque es lo que dice el convenio, que es de 1980, ¿sí? Trasladado de manera ilícita a cualquier estado contratante, es decir, la restitución inmediata de esos niños y proteger los derechos de custodia y de visita, dice la convención, que también es antigua, vigentes en los demás estados contratantes. La convención se aplica únicamente a niños, niñas y adolescentes que tengan menos de 16 años de edad. El día que los niños cumplen los 16 años de edad, se dejan de aplicar los convenios. Hay casos que llegaron a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el transcurso del caso los jueces advirtieron que los adolescentes cumplieron 16 años, por ejemplo, un caso de 3 hermanos. La Corte dijo, bueno, solamente vamos a poder ordenar la restitución de los 2 menores porque el otro cumplió los 16 años y no podemos ordenar la restitución, pero exhortamos a los padres a que tomen una decisión de manera conjunta respecto de los 3 y que no separen a los hermanos, ¿sí? Pero esa es el límite de edad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que la Convención fija un límite a los 16 años de edad si la Convención de los Derechos del Niño dice que los niños son niños hasta los 18, o son menores de edad hasta los 18? Quizá porque recepte la autonomía progresiva. Muy bien, sí, excelente, Eva, muy bien, o María Eva. Hasta ahora, hoy nosotros conocemos a esta circunstancia con la denominación de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, pero en ese momento no se conocía, pero obedece a la misma razón. Uno no puede obligar a un adolescente que tiene 16 o 17 años a volver a un estado de ninguna manera, ¿sí? Entonces, por eso se aplica hasta esa edad. Y también es importante considerar que dentro de los ámbitos de aplicación, el personal, es importante que para que se aplique la convención, el niño o la niña tenía que tener su residencia habitual en un estado contratante para que proceda la restitución, ¿sí? O para que proceda la aplicación de las convenciones. ¿Estamos hasta acá? Bien.
todo esto es un esquema de cooperación. Un Estado coopera con el otro ordenando la pronta restitución, ¿sí? Gracias, Romina. Entonces, ¿cómo fluye la cooperación? Cada Estado debe designar una autoridad central o un agente de cooperación, nos dice el PowerPoint. En nuestro país, la Autoridad Central Argentina es la Cancillería Argentina, esta es la página web, ahí van a encontrar mucha información. Cada país tiene su propia autoridad central. Pero además, se ha creado en los últimos años una red internacional de jueces de la Haya, que no son jueces en funciones, pero que son 1 o 2 jueces en cada país que forman una red que cooperan entre ellos para informarse de cuestiones en caso de restitución, para informarse qué dice la ley de un Estado, para informarse qué medidas de protección hay, para informarse quiénes son los jueces y cómo entienden en algunas cuestiones. En nuestro país tenemos 2 juezas, una es la doctora Ferreira de Tagle, de Córdoba, y otra es la doctora Marcela Trigini, de Mendoza. De Bariloche. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ahora les voy a usar esta base, a ver si me sale dibujar. Vamos a ver. Una consulta. Entonces, nosotros cuando estamos ante un caso de restitución, lo que tenemos que ver es, en principio, que los niños tengan menos de 16 años, y por otro lado, lo del ámbito de aplicación personal es que entre los estados, ya sea el refugio o sea el otro estado que no me acuerdo cómo se le decía, estén dentro de la convención. El estado de la residencia habitual y el refugio tienen que ser estados contratantes en la convención. En principio esas 2 cosas tenemos que ver, si no, no estaríamos dentro del marco, o cómo se trabaja por fuera de eso. Está bien lo que decís, pero fíjate una cosa, Eva, nosotros tenemos que verificar los 4 ámbitos de aplicación, ¿sí? Es decir, también tenemos que verificar que los 2 estados sean parte, ámbito espacial, ámbito temporal, que la sustracción haya sucedido en vigencia de las convenciones en los 2 países, ámbito personal, que es lo que vos acabas de decir, ¿sí? Y ámbito material, que sea realmente una sustracción y que no sea otro tipo de acción, ¿sí? Perfecto. Sí, ok. Bien. Bueno, este cuadrito que estoy dibujando acá, si me sale, porque no está en el PowerPoint, lo voy a agregar. Me equivoqué. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Cada estado tiene una autoridad central y tiene una autoridad judicial, ¿sí? Tiene los jueces y tiene las autoridades centrales. Ahora fíjense, el juez o la autoridad judicial que resuelve el pedido de restitución es la autoridad judicial del estado de refugio, ¿ok? Este es el juez o la autoridad judicial competente para decidir la restitución. Decide la restitución. Es la única autoridad que reside la restitución. ¿Por qué? Porque es el juez del lugar donde está el niño, o la jueza del lugar donde está el niño. Entonces, ese juez decide la restitución. Quien resuelve la restitución es el juez del estado de refugio que tiene al niño ahí para proteger. Ahora, ¿cómo se solicita la restitución? ¿Cuál es, en términos de acceso a justicia, la forma de solicitar la restitución? Tenemos todas estas vías. Imaginemos el caso que dijimos antes, ¿sí? La mamá vino de vacaciones a la Argentina y no volvió a España. Este papá, que queda en España, tiene primera opción, va a la autoridad central española y dice, quiero pedir la restitución de mi hijo o de mis hijos. La autoridad central le va a hacer llenar unos formularios, no va a necesitar un abogado, porque cuando vas a la autoridad central te asesoran de manera gratuita, y le van a tomar la solicitud de restitución. La van a tomar, y cuando la tengan, se la van a remitir a la autoridad central del estado de refugio, ¿sí? La autoridad central del estado de refugio, en general, lo que hace es citar a la mamá y tratar de armar una restitución voluntaria antes de judicializar. Pero si no funciona, que lo que va a tener que hacer el papá es pedir judicialmente la restitución para que un juez sea el que ordene la restitución.
Eso teniendo en cuenta que la instancia administrativa o ante la autoridad central no es una instancia obligatoria previa, es una posibilidad. ¿Hasta acá se sigue? Perdón, el juez del estado de refugio, ¿qué es lo que decide? No me quedó claro. El fondo de la... Decide la restitución, decide si se restituye. El pedido. Sí. Solo el pedido. Decide si ordena o no la restitución. El único que puede ordenar la restitución es un juez. No lo puede decidir solo la autoridad central. Ok. Y el que decide sobre la restitución es el de la residencia habitual. No. El que decide sobre la restitución está escrito. ¿Se ve lo que escribió o no? ¿Se va viendo lo que escribo o no? Sí, profe, se ve. El que decide la restitución es la autoridad judicial del estado de refugio. ¿Se acuerdan que hace un minuto le puse división de competencias? ¿Cuál es la competencia que tiene cada juez? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo o no sigo? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, este papá puede ir a la autoridad central de su país. También puede ir a la autoridad central del estado de refugio directamente, en términos de acceso a justicia. También puede ir directamente a la autoridad judicial del estado de refugio y solicitar judicialmente la restitución. Esto es acceso a justicia. Como pide, puede pedir de todas las maneras que quiera. El que decide es el juez del estado de refugio. ¿Sí? La cuarta manera es, tal vez, también puede solicitar la restitución a la autoridad judicial del estado de la residencia habitual. Solicitar, pero esa autoridad no puede decidir. ¿Qué puede hacer? Exhortar al juez del estado de refugio para que ordene la restitución. Entonces acá tenemos que pensar por dónde solicita y quién es el juez que decide. Solicitar tenemos 3 caminos posibles. Decidir tenemos solo un juez que decide. ¿Ok? Bien. Vuelvo a compartir. Entonces, hasta acá es el esquema de cooperación, ¿sí? Fíjense que en caso de restitución, las autoridades de los países decidieron crear un esquema de cooperación para resolver los casos de restitución y no reglas de juez aplicable, juez competente, derecho aplicable, reconocimiento de decisiones. Se generó o se creó un sistema de cooperación para la pronta restitución de los niños y niñas sustraídos de manera ilícita. ¿Ok? David, ¿vos querés que repita algo que me pusiste acá en el chat o quedó claro? No, ya quedó claro, gracias. Ok, bien. Si entras a la página de la Conferencia de la Haya, al lado de cada país, donde dice que es parte de la convención, dice quién es la autoridad central de cada país. Entonces vas a encontrar quién es la autoridad central de México para entender en los casos de restitución, en la cooperación en los casos de restitución. Me hiciste acordar, mira, hace muchos años hubo un caso de Argentina y México de una nena que su mamá era azafata, una cosa así, y la mamá la trae de México a la Argentina con una autorización del papá y no la restituye. Y entonces el papá pide la restitución y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en todas las instancias habían aplicado la Convención de la Haya. Y cuando el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte dice, en este caso, como México y Argentina son parte de la Convención Interamericana, corresponde resolver aplicando la Convención Interamericana. Pero no podemos declarar la nulidad de todo lo actuado, porque entonces vamos a hacer más largo el proceso de restitución. Vamos a seguir adelante porque las normas de las 2 convenciones son muy parecidas, los principios de la Corte son muy parecidos, pero hay que aplicar la Convención Interamericana. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En algunos países, como la autoridad central es una para la Convención Interamericana y otra para la de la Haya, en nuestro país es el mismo, pero en otros países no,
A veces se prefiere pedir por la Convención de la Haya porque trabajan mejor. Pero bueno, la realidad es que corresponde pedir por la Interamericana. ¿Ok? Y fíjense, ya que está David, vamos a contar que la mayor cantidad de casos de restitución internacional de niños a nivel mundial, por supuesto que se dan entre México y Estados Unidos, ¿sí? Uno de los grandes problemas en las restituciones de México y Estados Unidos son, lo vamos a ver en un ratito con más detalle, las mujeres mexicanas que se van a vivir a Estados Unidos, se casan con un estadounidense, adquieren un estatuto de ciudadanía para poder vivir y trabajar en los Estados Unidos por haberse casado con una persona estadounidense. Cuando tienen un hijo, el hijo es estadounidense por el principio del ius soli, pero si este matrimonio se divorcia, la mujer pierde el estatus migratorio en Estados Unidos. Y muchas veces va con su hijo de visita a México y no lo restituye. Cuando se pide la restitución de México a Estados Unidos, en México es muy interesante también que tienen juzgados que intervienen exclusivamente en casos de restitución. ¿Sí? Solamente tienen esa especialidad. Imagínense que no se ponen a estudiar esto cada vez, entonces son mucho más ágiles que un juzgado que resuelve 200.000 problemas y además el de la restitución. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que esas mamás alegan que si vuelven a Estados Unidos con su hijo, no van a poder vivir ahí, no van a poder trabajar ahí, y que entonces eso le va a producir un perjuicio al hijo, porque no va a poder vivir con su mamá. ¿Se ve el problema que sucede con los casos mexicanos? Y te digo, por si te interesa, David, hay una sentencia que creo que no debe tener más de 1 o 2 años de la Corte del Supremo Tribunal, el Tribunal Constitucional Mexicano, corregime cómo es el nombre exacto, que es en un caso de restitución sobre violencia y perspectiva de género, que es excelente. Así que te sugiero que lo leas si tenés ganas. Bueno. Lo voy a buscar. Gracias. Dale. Si no lo encontrás, me avisás y después te lo paso. Bueno, ok. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos a ver 4 conceptos claves que tendríamos que comprender bien para poder después poder adentrarnos en las excepciones que todavía no menciona. ¿Ok? Estos 4 conceptos claves son los que ustedes ven acá en la pantalla. ¿Sí? Estos 2 conceptos de arriba, el derecho de custodia y la ilicitud, tienen la ventaja de que tienen calificaciones autónomas o autárquicas en las propias convenciones, con lo cual definir estos conceptos no es complejo, más allá que después cada juez lo interprete como lo interprete. En cambio, los segundos 2 son más complejos de comprender y de aplicar. ¿Ok? Vamos de a uno por vez. La Convención se refiere al derecho de custodia en el artículo 5 del Convenio de la Haya y en el artículo 3 de la CIDI. Y nos dice que el derecho de custodia comprende el derecho relativo al cuidado de la persona en vez del menor y en particular al de decidir sobre el lugar de su residencia, que es lo que vamos a denominar cuestión de fondo. ¿Sí? En nuestro país, según el derecho argentino de fondo, ¿cómo se denomina este derecho de custodia? Cuidado compartido, profe. Responsabilidad parental, cuidado personal, ¿sí? Contacto, ¿ok? En México, ¿sabes cómo se denomina, David? No. Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, que en Chile se denomina tuición. En España o en Uruguay, por ejemplo, todavía se denomina patria potestad y se denomina tenencia el cuidado, ¿sí? En Estados Unidos se denomina custody. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta calificación autónoma? Que no importa cuál sea el nombre que tenga este derecho en cada uno de los países, sino que tiene que ver con quién puede cuidar al menor y quién puede decidir su lugar de residencia en los términos de las convenciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Sigo? Bien. Fíjense que este derecho de custodia depende de lo que diga el ordenamiento jurídico del estado de la residencia habitual. ¿Quiénes detentan el derecho de custodia, en nuestro caso el cuidado parental? Lo detenta
quien corresponda según lo que diga el estado de ese donde vive el niño. Por ejemplo, si el niño viviera en Canadá, según el derecho canadiense, la responsabilidad parental la pueden detentar hasta 4 progenitores. Los niños y niñas pueden tener hasta 4 progenitores. Eso depende del derecho de ese estado, ¿sí? Asimismo, depende del derecho de ese estado otras cuestiones. Por ejemplo, si el niño tiene su residencia habitual en la Argentina y el papá, imaginemos que está privado de la libertad con sentencia firme, ¿tiene derechos de custodia o de la responsabilidad parental o del cuidado del niño? No. No, ¿sí? Se suspende o se priva de la responsabilidad parental a quien tenga condena firme. ¿Ok? Entonces, quien detente o no la responsabilidad parental va a depender del derecho vigente en el estado de la residencia habitual. Hay países que incluso permiten que los padres o las madres renuncien a la responsabilidad parental. En nuestro país no está permitido eso. Pero si en el estado de la residencia habitual del niño el papá o la mamá renunciaron a la responsabilidad parental y podían hacerlo, cuando el niño es traído a la Argentina, no se viola el derecho de custodia de la persona esa que queda en el otro país. El traslado no es ilícito porque no se necesitaba la autorización de ese otro progenitor porque había renunciado. ¿Se ve? Bien. ¿Vero? Sí, a ver si entiendo. La figura, digamos, que se llama el derecho de custodia, que está en las convenciones internacionales, se adapta según, o sea, no sé cuál es la palabra, o se compara, digamos, con la figura de cada estado. ¿Así es? No, no se compara. La custodia es lo que dice este artículo 5 de la Convención de la Haya y el artículo 3. La custodia es quien puede decidir dónde va a vivir el niño y quién lo va a cuidar. ¿Cómo se llame esto en cada estado? Es indistinto, no importa. Lo que importa es saber quién tiene el derecho de custodia. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ir al segundo paso, ¿sí? Que es la conducta ilícita. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguien está que repitamos algo? Bueno, la conducta ilícita, como dijimos, también tiene una definición autónoma o autárquica. Y está contenida en los artículos 4 de la CIDIP y 3 de la Convención de la Haya, ¿sí? Para que haya conducta ilícita tienen que darse 2 elementos. Esto está copiado y pegado de esos artículos, así que, no sé, si quieren no copiarlo y van del PowerPoint, no lo copian. Hay un elemento que lo vamos a denominar elemento jurídico y un elemento que lo vamos a denominar elemento fáctico. Para que la conducta sea ilícita, deben reunirse los 2 elementos de manera acumulativa. No alcanza con uno, tienen que estar necesariamente los 2, ¿sí? ¿Quién quiere leer, por favor, el inciso A? Voy. Infracción, elemento jurídico. Perdón, infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Bien. Fíjense. El elemento jurídico, entonces, para que sea ilícita esa conducta, ya sea desplazamiento o retención, tiene que haberse producido violando el derecho de custodia que tenía ese progenitor que pide la restitución. Es decir, tenía la potestad de decidir dónde iba a vivir el niño y no se la dejaron ejercer, y ni siquiera le fueron a pedir un juez que reemplace o supla su autorización, sino que se tomó una decisión sin consultárselo. Pero nos dice que además puede ser que sea una institución. Hay un caso que sucedió en la provincia de Buenos Aires que es así. Había una niña que estaba institucionalizada en Paraguay
y a pesar de que estaba institucionalizada, su mamá la iba a visitar a la niña una vez, cada un mes, cada 2 meses, a veces no iba un par de meses. En una de las visitas que hace la niña, de la mamá a la niña, se la lleva y la trae para la Argentina. Cuando llegan a la Argentina, quien pide la restitución de la niña es la institución que tenía a su cargo el cuidado de la niña. ¿Se ve? Entonces, lo que importa es, en ese estado de la residencia habitual, de acuerdo al derecho de ese estado, quién tenía la custodia de la niña en el momento en que sucedió ese traslado o retención. Ese sería el elemento jurídico. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Se sigue? Entonces, que jurídicamente te tuviera esa calidad. ¿Flavio? No, que sí, se sigue. Perfecto. ¿Ok? Jurídicamente tiene que tener. Hay un caso que fue de acá del consultorio jurídico gratuito de la UBA, que me consultó una vez una profe, que era una chica que vivía en Paraguay, que había tenido un hijo con un señor, y el señor nunca reconoció al hijo. Y cuando el pibe tenía 7 u 8 años, la mamá lo trae a vivir a la Argentina. Y el papá, ¿qué hace? Va al registro civil, reconoce al hijo a los 8 años y pide la restitución. ¿Ese traslado fue ilícito o no? No, para mí no. No, para mí no. No. Fue lícito, pero en el momento en que lo trasladó no violó el derecho de custodia del otro, porque no tenía ningún derecho de custodia porque no lo había reconocido. ¿Se ve? Sí, Bien. sí. ¿Preguntas? No. Por otro lado, tenemos que tener además, los dos tienen que estar, el elemento fáctico, ¿sí? ¿Quién lo lee, por favor? Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Gracias, pero es decir, no alcanza con que jurídicamente lo tenga en el papelito, sino que además tuvo que haber portadose como un padre o una madre, ¿sí? Imaginemos que un papá reconoce a un hijo cuando nació, o como estaba casado con la madre, por las presunciones legales, es el padre legal del niño, pero nunca lo fue a ver, nunca le mandó un regalo para Navidad, no lo saludó para ningún cumpleaños, no sabe nada de la vida del pibe y a los 8 o 9 años quiere pedir la restitución. Bueno, jurídicamente será ilícito, pero no fácticamente. ¿Se ve? Sin embargo, hay otras situaciones. Por ejemplo, un caso de un niño que tiene su papá que es marinero y se va de viaje 6 meses y vuelve. 6 meses y vuelve. Cuando la mamá desplaza a ese niño a otro país, el papá pide la restitución. Y la mamá dice, no se da el elemento fáctico. El papá tiene jurídicamente la custodia, pero no se cumple fácticamente la ilicitud. Porque este papá no ejerce el derecho de custodia. ¿Qué opinan de un caso así? ¿Qué harían? Y es otra la situación ¿Qué porque preguntaría? está condicionado por el trabajo, por su actividad. ¿Y qué podría pasar en esos meses de ausencia? Perdón, Flavio, te interrumpí. No, está bien. De vuelta. No, repetí porque no te escuché. No, que está condicionada la situación del padre por su situación laboral, que por ahí está 6 meses de embarcado, no es que está ausente porque no atiende al menor. Bien, y si vos, al niño, Flavio, y si vos fueses el abogado del papá, ¿qué le preguntarías? ¿O qué tratarías de indagar? Y si cumple con el resto de las responsabilidades. No solamente con el resto, tal vez hacen todos los días una videollamada desde el barco. Bueno, y él por eso. está súper presente. Bueno, eso es una responsabilidad, por ejemplo. Claro, está presente. Por eso. Sí, está presente, paga los alimentos, tiene un contacto, claro. Se une por Zoom a la reunión de padres, qué sé yo, no sé qué, pero bueno, eso no quiere decir que no ejerce el derecho a custodia.
¿Se ve? ¿Eva? Sí, perfecto. Ah, pensé que ibas a agregar algo, porque vi que aprendiste el micrófono. Entonces, fíjense que esto va a depender mucho del caso concreto, ¿sí? Mucho del caso concreto. Hay muchos casos que la mamá sustrae y dice, no, porque este señor nunca lo fue a buscar al colegio, no sabe cómo se llama ninguna maestra, ni a qué grado va, ni cómo se llaman los compañeritos. Y el papá dice, bueno, pero estamos separados y yo lo veo los fines de semana al chico, entonces no lo voy a buscar al colegio, pero eso no quiere decir que no ejerza la responsabilidad parental. ¿Se ve? ¿Preguntas hasta acá entonces? No. Bien. Entonces pasemos al tercer concepto, que este sí es más engorroso, que es el de la residencia habitual. ¿Y por qué es más engorroso? Es más engorroso porque no tiene una calificación autónoma o autárquica. Y no la tiene a propósito, ni en esta convención, ni en ninguna convención internacional que se refiere a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se espera que esta residencia habitual se determine en el caso a caso. Cuando yo tengo que determinar la residencia habitual de un niño o de una niña que tiene una edad escolar o que tiene ya es más grande, tal vez es más fácil porque habla en un idioma, si tiene un sentido de pertenencia a un país, ¿sí? Y demás. El verdadero problema o dilema se da con esos niños que son muy pequeños y que es muy difícil determinar a qué estado pertenecen o dónde tienen su residencia habitual, ¿sí? Fíjense, no hay calificación autónoma, pero ¿por qué es tan importante definir qué se entiende por residencia habitual? Es importante porque, en primer lugar, hemos dicho que el ámbito de aplicación de las convenciones internacionales depende de que el niño tenga su residencia habitual en un estado parte. Entonces, si yo no puedo determinar dónde tiene su residencia habitual, no puedo decir si se aplica o no el convenio. ¿Este se ve? Bien, si voy rápido me dicen y repito. Por otro lado, vimos que también funciona como un punto de conexión la residencia habitual en el sentido de que determina cuál es el derecho aplicable para determinar ese elemento jurídico de si el traslado o la ilicitud del traslado o retención. ¿Se ve? ¿Por qué es tan importante saber dónde está la residencia habitual? Y además, porque como vimos también antes, determina esta distribución de competencias, esta prohibición de inmiscuirse en el fondo del derecho de custodia. Quien sea el juez del estado de la residencia habitual resuelve el fondo del derecho de custodia. Quien sea el juez del estado de refugio resuelve la restitución. Entonces yo tengo que saber cuál es el juez de la residencia habitual, ¿sí? Si yo tengo un caso, y ahora lo vamos a debatir en un ratito, por ahora solo lo presento, ¿sí? De un niño que nació en los Estados Unidos, que sus papás vivían en Estados Unidos, le hicieron una hermosa habitación en los Estados Unidos, y vivió 4 meses en los Estados Unidos, y a los 4 meses del bebé, el papá autorizó a la mamá que venga a la Argentina por 4 meses, y el bebé pasa sus segundos 4 meses de vida en la Argentina, y cuando llegan los 8 meses la mamá decide no regresar, ¿dónde está la residencia habitual de ese niño? Es muy importante determinar dónde está la residencia habitual. Porque si la residencia habitual de ese niño está en Estados Unidos y el niño se encuentra en la Argentina, está ilícitamente en la Argentina si el papá no lo está autorizando. Ahora, si yo determino que la residencia habitual de ese niño está en la Argentina, el juez competente para decidir en la cuestión de fondo de la responsabilidad parental es el argentino. Entonces, fíjense qué importante es determinar dónde está la residencia habitual. ¿Se sigue hasta acá? Ahora voy a seguir profundizando. Gracias, Lorena, por tu asentimiento. ¿Cómo se determina la residencia habitual? No debemos utilizar las calificaciones de la fuente interna, porque para algo firmamos convenciones internacionales con otros países. No podemos decir, para la Argentina es esto, porque firmamos una convención internacional para interpretar lo mismo que los otros países, ¿sí? ¿Cómo sí se determina? La residencia habitual es el centro de vida del niño, niña o adolescente al momento del traslado o retención ilícita del niño. Que en chicos de mayores de edad es una cosa. Mayores de edad quiero decir más grandecitos o más niños, más adolescentes.
pero cuando es muy chiquitito, cuando es un bebé, ¿cómo decimos cuál es su centro de vida en relación a un Estado, no un padre que lo cuida, ¿sí? Además, es un hecho, una cuestión de hecho que se determina caso por caso. No se puede adquirir la residencia habitual como consecuencia de un hecho ilícito. Fíjense que el artículo 2006-14, en el segundo párrafo, dice: los niños, niñas y adolescentes no adquieren la residencia habitual en el estado donde están siendo trasladados o retenidos de manera ilícita. Si el juicio demora 5 años, la residencia argentina es ilícita, porque es producto de un ilícito, porque ese lugar lo eligió solo quien lo sustrajo. ¿Sí? Tampoco se determina por el domicilio que tenés en el pasaporte o en el documento, ni por el estatus migratorio, ni por el lugar donde naciste. Esto no tiene que ver con la residencia habitual, no es la nacionalidad. Tampoco se determina por el tiempo que transcurriste en cada estado, porque imagínense un niño que vivió 8 años en la Argentina y después se fue a vivir 3 años a, qué sé yo, México. En sus últimos 3 años de vida, ese niño tal vez hizo toda su red de amigos y eligió un deporte y va a un club. Y por más que vivió más cantidad de años en la Argentina, su sentido de pertenencia va a ser con el que en ese momento sienta que tiene más afinidad. ¿Se ve? Y para poder definir esta cuestión, en general, la doctrina elige 3 vías. O atiende a cuál fue la intención de los progenitores o el plan familiar, o atiende exclusivamente a la realidad fáctica del niño, es decir, donde el niño tiene esta realidad, o toma en cuenta un poco de cada cosa. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, en el caso que yo recién dije, matrimonio entre una mujer argentina y un hombre chileno, viven en Estados Unidos unos cuantos años, deciden ampliar o tener familia, nace este bebé, a los 4 meses el bebé tenía su pieza y todas sus cosas en Estados Unidos, se viene a la Argentina lícitamente por 4 meses y la mamá decide no volver. Entonces, cuando se plantea la restitución, hay que determinar dónde está la residencia habitual. ¿Ustedes dónde creen que está la residencia habitual de este niño? ¿En Estados Unidos, donde estaba la casa familiar, etcétera, 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 etcétera? ¿O en Argentina, porque estuvo los últimos 4 meses, o porque está la mamá, que es quien le da la teta al bebé y todavía el bebé es lactante? ¿Qué opinan? Para mí en Estados Unidos. Sí. El bebé por los 4 meses no tiene esto que hablábamos antes de clubes, de amigos, de colegio, etcétera. Y la intención de los progenitores evidentemente era vivir en Estados Unidos por esto que vos hablabas de su cuarto, etcétera. Bien, gracias Verónica. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Hay alguien que opina distinto? No sí, se puede determinar una nueva residencia. Eva primero, a ver. Eva. No, que digo que el juez también podría mirar la decisión de volver, porque vos no lo aclaraste en este caso. Digo, pudiera haber... Eso sería si se configura o no una excepción, pero para ponernos a analizar las excepciones, primero tenemos que decidir que hay ilicitud. Y para saber si hay ilicitud y que se aplican los convenios, primero tenemos que determinar dónde estaba la residencia habitual. Porque si acabo de decir que la residencia habitual está en la Argentina, ni te pones a analizar las excepciones. ¿Se ve? Sí, entiendo. Perfecto, o sea, primero determino si hay ilicitud con los elementos jurídico y fáctico, y después recién veo los otros, digamos, componentes de la situación. Exacto, porque pensemos que determinar dónde está la residencia habitual es la llave que pone en marcha el funcionamiento de cooperación. Si el niño está en el estado de su residencia habitual, no hay mecanismo de cooperación. Ahora, si el niño está en un estado, que es estado de refugio, porque la residencia habitual está en el otro estado, entonces sí tengo que activar el proceso de restitución. ¿Se ve? ¿Vero, Lupi? No, a mí se me ocurría si no se podía fijar una nueva residencia a partir de la llegada a Argentina. No sé.
La llegada a Argentina, ¿y por qué sería la nueva residencia? ¿Cuál sería el sustento para decir que esa es la nueva residencia? No sé, por el tiempo que pasó y porque vino con autorización. Claro, pero vos fijate que nosotros tenemos que medir si hay, dónde está la residencia habitual a los 8 meses, cuando vence esa autorización. Y el niño estuvo en la Argentina autorizado a estar de vacaciones, no a cambiar la residencia habitual. ¿Se ve? Claro, porque es un caso, el tema de la retención ahí, esa es la cuestión, tendría que haber vuelto, ahí está el problema, por eso me parece que no se puede fijar en la Argentina, porque 4 meses sería igual, pero la madre en ese caso está incumpliendo el compromiso, el acuerdo que tenían de que tenía que volver a los 4 meses. Ese es el drama, me parece, para poder... Pero se ve, está muy bien. Está muy bien tu intervención, Flavio. ¿Se ve la dificultad que se genera en los niños chiquititos? ¿Sí? Hace poco, en el año 2020, primero les voy a spoilear el final de todos los casos que les voy a contar hoy, porque el final es que todos los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte, en todos los casos, menos en este que les voy a contar ahora, ordena la restitución de los niños, porque en ningún caso de los 85 más o menos que llegan a la Corte Nacional, la Corte entiende que nunca se alcanzaron a aprobar alguna de las excepciones a la restitución. Eso es lo que entiende la Corte. La Corte tiene estándares para interpretar las excepciones que son muy buenos. Estos estándares surgen del fallo Wilner, que es uno de los fallos que ustedes tenían que leer para hoy. Entonces les sugiero que lean el fallo Wilner y que detecten cuáles son los estándares interpretativos de cada una de las excepciones. Y esos estándares, que ahora los vamos a ver cuando veamos las excepciones, algunos de ellos son muy buenos. El problema es que la Corte es muy extrema cuando los aplica. Entonces, esta es mi opinión personal, la Corte pareciera creer que solo se cumple con la Convención cuando restituís a un niño. Y la realidad es que, por lo que dicen las convenciones, se cumple con la Convención cuando lo restituís o, si se dan alguna de las excepciones, cuando no lo restituís. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es un verdadero problema. En el único caso que la Corte no ordenó la restitución, no fue porque entendió que había una de las excepciones que se justificaban, sino por este tema de la residencia habitual. Era un caso de una chica chilena que se había visto obligada a exiliarse en Francia por la dictadura de Pinochet, y cuando tiene 12 años se viene a vivir a la Argentina desde Francia. Cuando es adulta, aparece un escritor francés y le dice que está escribiendo un libro sobre las consecuencias emocionales y psicológicas de la gente que vivió tantos años en el exilio. Y bueno, ellos empiezan a tener una relación después de esta entrevista. Ella se queda embarazada, se casan. Él viene a la Argentina y pide una visa para residir en Argentina. Ella renuncia, cuando se queda embarazada, poco antes de parir, renuncia al trabajo que tiene en el consulado del Líbano, me parece, en la Argentina. Y ella estudia antropología, en posgrado de antropología en la UBA, y tienen a la bebé. Cuando la bebé tiene 5 meses, se van de viaje a Europa. Van 3 meses a Barcelona y van 1 mes y medio a Francia a conocer a la familia paterna. Cuando llegan a Francia, el hermano de este señor, que trabaja en la Seguridad Social francesa, le dice, si vos inscribís a la bebé como que es residente francesa, el Estado te paga una subvención, porque los países que tienen baja tasa de natalidad te dan premios por tener hijos. Entonces vos lo inscribís como que residís ahí y te paga una subvención. Entonces ellos van y lo inscriben. Y tenían un pasaje que seguía el viaje y se iban a Vietnam. Todo esto estaban de acuerdo. Ahora bien, ella quiere venir a la Argentina, dice, a lo que consta en el expediente, a rendir un examen de ese posgrado que tiene, y van a un juzgado en Francia y firman una autorización para que la mamá venga con el bebé a la Argentina a rendir el examen y vuelva a Francia. Y la mamá viene a la Argentina a rendir el examen y no vuelve a Francia. ¿Sí?
Entonces el papá pide la restitución y ella alega que, bueno, ella era víctima de violencia de género, que por eso firmó ante un juez francés que se obligaba a volver a Francia, aunque ella ya sabía que no iba a volver a Francia, pero que sin perjuicio de lo que se determinara respecto a estas cuestiones, había que determinar dónde estaba la residencia habitual de esta de esta bebé. Si estaba en Argentina, donde había pasado 5 meses de vida en la casa de la abuela paterna, o si estaba en Francia, porque había pasado ahí 2 meses, una cosa así, y tenía esta residencia que habían declarado ante las autoridades francesas. ¿Se ve la complejidad del caso? ¿Sí? O sea, si les toca ser la abogada de la mamá, encuentran 1000 argumentos, si les toca ser la abogada del papá o el abogado del papá, encuentran otros 1000 más. Pero yo les voy a contar lo que decidió la Corte. La Corte dijo, el tiempo que la nena pasó en cada estado no es suficiente para determinar dónde está la residencia habitual. Así que consideramos que la residencia habitual es una pertenencia, el centro de vida, una residencia estable, ninguna estabilidad, 5 meses, 3 meses, no es suficiente. O sea, la realidad de la niña, la realidad fáctica de la niña, lo que vemos acá, no era suficiente para determinar dónde estaba la residencia habitual. En cuanto a la intención de los progenitores, dice la Corte, en realidad tampoco es suficiente, porque no se demuestra en el caso, dice la Corte, que haya una clara intención compartida de cambiar el domicilio a Francia. Que la madre nunca dijo, yo quiero cambiar el domicilio a Francia, o la residencia a Francia. Entonces, finalmente, la Corte entendió que la residencia habitual de la niña estaba en la Argentina, que nunca había sido cambiada, que el viaje seguía a Vietnam, que se habían ido de la Argentina con una valija muy chiquita los dos papás y que eso no implica cambiar una residencia habitual, y que como la residencia habitual de la niña estaba en la Argentina, no correspondía resolver el caso como si fuese una restitución, sino que era un caso de fondo o de responsabilidad parental. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Buenísimo. Entonces Argentina en este caso se configuró como estado de refugio. No, justamente al revés. Argentina es el estado de la residencia habitual. Ah, ok. Por eso no se pone en marcha el proceso de restitución. ¿Se ve? ¿Ok? Bueno, 1 minuto voy con el interés superior del niño y hacemos el corte, ¿sí? Fíjense, este concepto del interés superior del niño es un concepto que tampoco está definido ni en la Convención de los Derechos del Niño, ni en ningún instrumento posterior, digamos. Siempre hay varios documentos y mucho soft law que trata de explicar cuál es el alcance del interés superior del niño, pero que no se define el interés superior del niño. Y cuando uno piensa en interés superior del niño, ¿qué piensa? Lo mejor para un niño, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que lo mejor para un niño, o la forma de restablecer los derechos de un niño, tiene que ver con el contexto en que se ponen en juego sus derechos. Si hablamos del contexto de la adopción, por ejemplo, el interés superior de un niño va a ser que haya un proceso de adoptabilidad transparente, que haya consentimiento informado de su familia o su madre biológica para ser dado en adopción, etc. En los casos de responsabilidad parental, o sea, el fondo del derecho de custodia, el interés superior de un niño va a ser evaluar qué es lo mejor para un niño en un caso de restitución, en el sentido de si vivir con su mamá o con su papá en un estado o en otro. Pero el alcance del interés superior de un niño en el contexto de la restitución está acotado, ¿sí? No es todo lo que sea mejor para un niño. En este sentido, vamos a ver que tanto la ley modelo en el artículo 2 como el protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el artículo 5 nos dan una conceptualización de lo que se entiende por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en caso de sustracción internacional. Y nos dice, el interés superior de un niño en un caso de restitución es no haber sido trasladado o retenido ilícitamente en un país que no sea el de su residencia habitual. El interés superior de un niño en un caso de restitución es que los jueces del estado de su residencia habitual decidan sobre su guarda o su custodia, ¿sí? Que no caiga sobre otras autoridades. El interés superior de un niño en un caso de restitución es que mientras que dure el proceso de restitución, mantenga un contacto fluido con los dos progenitores y con las familias para que en el momento en que suceda la restitución
no haya que hacer una revinculación. El interés superior de un niño es que se obtenga una rápida resolución, o sea, que sea pronta la decisión y la ejecución de la orden de restitución. Entonces, estudiar más que esto para justificar cuál es el interés superior en un caso de restitución, cuál es el interés superior del niño en un caso de restitución, corre el riesgo de irnos de esa línea divisoria punteadita que teníamos al principio del otro lado de la raya. Si yo me pongo a indagar si lo mejor para un niño es vivir con la mamá o con el papá, no estoy decidiendo la restitución, estoy decidiendo el fondo. Si yo me pongo a indagar si para el niño es mejor ir a la escuela en Argentina o en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los niños en colegios públicos son todos víctimas de bullying, entonces, o muchos, no sé si todos, entonces, tal vez me estoy yendo del otro lado de la raya. ¿Se ve? Entonces, tengo que mantener el interés superior del niño de este lado de la raya, que no sean cosas que decían el fondo del derecho de custodia. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasa si el interés superior de un niño es no ser restituido al estado de la residencia habitual anterior? Entonces, en esos casos, ese interés superior va a tener que verse consolidado en la prueba de alguna de las excepciones que prevén los convenios. Si el interés superior del niño es no volver, tiene que probarse alguna de las excepciones. No hay ninguna de las excepciones que sea el interés superior del niño es permanecer en el estado de refugio. Para que ese sea el interés superior del niño, hay que acreditar alguna de las excepciones. ¿Se ve? Esto es clave. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Muy bien. Y después, bueno, después se los comparto, no les quiero contar todo el caso ahora porque quiero hacer corte, pero bueno, acá se los dejo en el PowerPoint, es un caso de Formosa, ¿sí? Donde hay una muy buena interpretación de qué se entiende por el interés superior del niño. En el caso de restitución dice, no deben involucrarse cuestiones de custodia ni dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la guardia y custodia. El único objetivo del interés superior del niño es brindar una solución urgente centrada en determinar si medió o no traslado o retención ilícita y, de ser así, restituir al niño sin discutir aquí la cuestión de fondo. ¿Se ve? No implica una evaluación integral del interés superior del niño, ¿sí? Sino solo a los efectos del ámbito de conocimiento de este proceso, que es la restitución. Incluso en este caso se toman medidas para el regreso seguro porque era justo en el medio de la pandemia, y entonces el regreso seguro era cómo llegaba al otro estado, pero cómo hacían para que no se contagiara el COVID en el traslado a Chile. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, si no tienen preguntas, entonces les propongo que hagamos un corte de unos 10 minutos y a las 10:10, una cosa así, 15 minutos. Yo tengo una pregunta. Dale, Vero. Dijimos entonces, estos cuatro, a ver si anoté bien, estos cuatro conceptos, dijiste, clave del sistema de cooperación. Son estas cuatro cosas. Dos están definidos en los convenios. Y los otros dos no tienen calificaciones autónomas autárquicas como tienen la ilicitud y la figura de la custodia. ¿Está bien? Las otras dos que no tienen calificaciones autónomas autárquicas, entendí, la residencia habitual se determina por los estándares interpretativos. Pero yo te pido una cosa, vos pensás si hay algo que no entendés. Si nos va a leer a todos lo que anotaste, el resumen, no sé, vos fíjate, ¿hay algún concepto que te quede una duda? Sí, las que no están calificadas, las que no tienen definiciones, ¿de dónde se toman? ¿Se toman doctrinariamente? O sea, pues sería lo mismo que una calificación, digamos. Si se tienen... Una calificación, recordemos, que es lo que el legislador convencional, en este caso, definió. Acá el legislador convencional no definió. Entonces, estos conceptos que no tienen una calificación, justamente es porque se determinan caso por caso. Pero usamos algunos parámetros de interpretación de la jurisprudencia, de la doctrina, que nos pueden servir para interpretarlo. Pero la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país
es para el caso concreto. Eso no quiere decir que sea un criterio interpretativo ni vinculante para otros casos. Entonces, estamos mostrando, lo que intenté hacer es mostrar cómo en algunos casos se ha interpretado estos conceptos como para que nos den una pauta orientativa de cómo interpretarlo. Pero en definitiva, como el legislador convencional no los define, los vamos a tener que ir interpretando en el caso por caso. ¿Sabes qué, Vero? Tú tenés la cámara como un poco para arriba y no te veo la cara porque me la tapa el Verónica, tu nombre. Ahí está. Entonces, no sé si asentís o si decís que no, o si pones alguna cara de algo, que está bueno que tengas la cámara encendida. Ahora sí. Genial. Esperá, que tenés apagado el micrófono, Vero. No, eso era nomás. Bueno, ¿quedó claro? Bien. Bueno, ¿le hacemos el corte, les parece entonces? ¿Volvemos 10:15? Bueno. Sí, sí.